Así es, Ana Maite, exacto. Igual pasa con el ganado, como te los comentaba, ¿verdad? Y obviamente el depositario se va a hacer cargo precisamente de estas reses y les va a dar el cuidado, les va a dar alimentación y demás. Y obviamente el acreedor moroso va a tener que pagarle al depositario por todos los cuidados realizados a este depositario, ¿verdad? Ustedes. Pero bueno, ya es cuestión aparte. Luego, pues, en el tema de los inmuebles, les decía, por ejemplo, ustedes se recuerdan de las casas de Valdetti, por ejemplo. Bueno, resulta ser de que hay precisamente una casa, de que, pues, si bien es cierto, fue expropiada, ¿verdad? Una de las propiedades como tal, se tuvo que nombrar un interventor porque como tal el Estado de Guatemala no podía hacerse, imagínense, no se podía hacer cargo del mantenimiento mismo de la propiedad. Estábamos hablando de que eran como, no me recuerdo, una vez leí el dato, pero si no más recuerdo eran como 35,000 quetzales mensuales de que se iba en mantenimiento de esa propiedad. Entonces se nombró un interventor y obviamente este interventor tenía pues todas las facilidades de cuidado y demás, mientras que se solventaba ese caso. Al final no sé ni en qué habrá parado ese caso, en teoría pues eso se debería encargar la Secretaría de Extinción de Dominio. Sin embargo, pues tal parece ser de que para el presupuesto asignado para la Secretaría de Extensión de Dominio era demasiado oneroso, entonces se nombró un interventor para que este interventor pudiera realizar estos cuidados, porque de lo contrario la casa pues iba a venir en detrimento, ¿verdad? No recuerdo si era una casa o una finca, no sé si ustedes se recuerdan, pero yo creo que con ese ejemplo se les va a quedar grabado en la mente. Ahora bien, el pago por cesión de bienes, otro de los pagos extraordinarios de que se pueden llegar a realizar. El pago por cesión de bienes va a ser el tal cual. Yo no puedo pagar, por ejemplo, eh, resulta ser de que en estos momentos me está yendo súper bien, ¿verdad? Derivado de la pandemia, yo creé mi tienda en línea, estoy vendiendo, me pagan muy bien y resulta ser de que, pues, bueno, inicio a emprender en otras áreas, ¿verdad? Empiezo ya a trasladarme al tema vehicular, empiezo a comprar, pues, propiedades y demás, pero resulta ser de que ahorita con digamos, con las complicaciones económicas que ha tenido el país, yo también me estoy resintiendo y me veo en una situación donde yo ya no puedo pagar, ¿verdad? Mis deudas, digamos, de que llegaron a 35,000 quetzales al mes y realmente mis ingresos son alrededor de 20,000 quetzales al mes. Entonces simplemente yo no puedo pagar. Bueno, entonces vengo yo, bueno, tengo todas estas propiedades, ¿verdad? Tengo estos vehículos, entonces voy al órgano jurisdiccional y digo, bueno, miren, no puedo pagar, sin embargo, yo vengo a realizar un pago por cesión de bienes, ¿verdad? Aquí están mis bienes, todos mis bienes, ¿verdad? Todas mis cuentas, acá se las vengo a dejar y que los acreedores se hagan efectivos con estos bienes que yo tengo, ¿verdad? Esto es el pago por cesión de bienes. Manuel, ¿qué pasa con el excedente que queda si en dado caso yo me quedo debiendo 300,000 quetzales? A ver, ¿qué me dice qué es lo que pasa? Mientras que leo el comentario. En este caso, licenciado, si ya no se puede, entonces se perdona el resto. Exacto. Así es. Muy bien, Nelson. Así es. Se extingue la deuda, correcto, tal cual. Este, fíjate, Kenny, de que no la voy a grabar porque la estoy dando muy genérica. Entonces, solo es de forma de reconocimiento, por eso es de que no la quiero grabar, porque el día 29 vamos a tener un repaso, entonces en ese repaso ahí sí voy a entrar un poquito más a fondo y ahí sí se las grabo. Este, bueno, en fin, de que pues ahí están las distintas formas de pago. Una vez culminamos el tema del cumplimiento de las obligaciones, ya pasamos al antagonista, al incumplimiento. Ya es donde se genera el litigio como tal, la litis en sí. Y entonces vamos a ver pues todo lo referente al tema de culpa, mora, al tema de los daños y perjuicios, ¿verdad? Que si bien es cierto, nosotros ya hemos visto el tema de daños y perjuicios anteriormente, sin embargo, nuevamente entramos en materia de esto.
Y vimos un par de instituciones muy interesantes, que son dos cláusulas. A ver, ¿qué me puede decir de esas dos cláusulas que pues logramos visualizar durante el semestre? Una es la cláusula de indemnización o cláusula penal y la otra, ahorita lo busco. Adelante. Excelente. La primera vamos a quedarnos con la cláusula penal y después me complementas la otra. Vimos la cláusula penal, que va a ser una garantía en la cual como tal nosotros vamos a poder de alguna forma prever de que si en caso se incumple, pues va a haber una indemnización o más bien una indemnización como tal por parte de la parte de del incumplidor como tal, digamos, del deudor en su causa. Así es, correcto, vimos también la cláusula de imprevisión, así es, excelente. Y en adición se nos une a estos aspectos de garantía, aparte de la cláusula de imprevisión, que la cláusula de imprevisión es una cláusula que hemos venido viendo antes, desde muchísimo antes. Vimos también otra de las cláusulas de garantía que van a ser el tema de las arras, ¿verdad? Que las arras a mí me gusta mucho compararlo, aunque no es lo mismo, ¿verdad? Pero es muy similar al tema del depósito. Usualmente ustedes han escuchado el tema de arrendamiento, donde se requiere un tema de un depósito, ¿verdad? Es muy similar al tema de las arras acá. Operan de muy similar manera. Básicamente las arras va a ser un monto de dinero, el cual se paga previamente y en caso de incumplimiento del contrato o del negocio jurídico que se esté llevando a cabo, como tal, esta persona puede quedarse con ese dinero. Pero si en dado caso lo cumple, pues obviamente ese dinero, esas arras van a ser regresadas. Pero eso es a grandes rasgos el tema del incumplimiento tal cual. Miren, qué interesante. Y ya con esto ya vamos a la mitad, por más pues curioso de que parezca, pero sí. Y ya luego vamos a ver el tema de la transmisión de las obligaciones. En la transmisión de las obligaciones vamos a ver tres distintas instituciones. La primera, la cesión de derechos, ¿verdad? Que la cesión de derechos ocurre, ¿verdad? Ah, perdón, se me olvidó decirles en dónde es de que estaba el incumplimiento de las obligaciones. Anoten, por favor, del artículo 1423 al artículo 1442 del Código Civil, ¿verdad? Otra vez, 1423 al 1442 del Código Civil, incumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Todos tenemos el tema del pago, ¿sí? Que es del artículo 1380 al artículo 1422, ¿verdad? 1422, y se adiciona todo lo referente a partir del artículo 1319 hasta el artículo 1333, para que lo tengamos en mente. Bueno, entonces vamos a ver el tema de la transmisión de las obligaciones. La transmisión de las obligaciones pasa desde la cesión de derechos, que básicamente va a ser tal cual el cesionar, es decir, el trasladar los derechos de una obligación como tal. Por ejemplo, resulta ser de que vine yo, Manuel Valiente, le solicité a Aida del Carmen de que me prestara cierta cantidad de dinero. Aida, por distintas razones, se tiene que ir del país, ¿verdad? Entonces viene y le habla a Rosy Noriega, que es muy amiga de ella, y le indica, mira, te cesiono mis derechos, ¿verdad? Pagame lo que es de la deuda vos, y vos te quedas, pues, como tal, cobrando el tema de intereses, el tema del dinero como tal, y pues ahí quedamos. Entonces va a venir Aida y le va a cesionar los derechos a Rosy, tal cual eso es. Ahora bien, luego tenemos el tema de la subrogación. La subrogación va a ser la institución por medio de la cual un tercero, ¿verdad?, va a pagar como tal la totalidad de la deuda al acreedor primitivo, volviéndose este tercero el nuevo acreedor, y por eso es de que se llama subrogación. Viene este
y lo subroga, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí tenemos la institución de la subrogación. Ahora bien, ¿qué pasa con la transmisión de las deudas? La transmisión de las deudas acá pasa totalmente lo contrario con la cesión de derechos. Acá es el deudor que viene y transmite esa deuda. Y viene y le dice, por ejemplo, vengo yo, mi mamá veo que ella pues tiene una deuda demasiado onerosa que no puede pagar, entonces yo le digo, nada, transmitime tu deuda y yo me voy a encargar de pagar, no te preocupes, ¿verdad? Entonces el deudor primitivo traslada esa nueva deuda o traslada esa deuda al nuevo deudor, y el nuevo deudor obviamente pues se va a tener que hacer cargo de esta como tal deuda en sí. Vamos a ver que la transmisión de obligaciones va a estar contenida desde el artículo 1443 al artículo 1468. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Todos bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Licenciado, ¿podría repetir el articulado que acaba de mencionar, por favor? Claro, transmisión de las obligaciones del artículo 1443 al artículo 1468. Gracias, licenciado. Buenísimo. Luego, vamos a ver la institución de la extinción de las obligaciones. ¿Cómo es que culminan estas obligaciones en sí? Y acá vamos a tener 4 instituciones muy interesantes. Primero vamos a tener la compensación, luego vamos a ver la novación, la remisión y la confusión, ¿verdad? Iniciemos con el tema de la compensación. La compensación se da cuando en una persona o en dos personas reúnen calidades de deudores y acreedores recíprocamente, ¿verdad? De esa cuenta, pues, digamos de que nuevamente viene Aida, por ejemplo, me compra un teléfono, ¿verdad? El último iPhone que acaba de salir, que no sé, yo creo que es el iPhone, ¿qué? X, no sé qué. No estoy seguro, no estoy actualizado en eso, pero digamos de que es el iPhone X Pro Max, no sé qué ondas, que vale 17,000 quetzales. Va, nítido. Pero resulta ser de que a los meses, ¿verdad? Que ella me está pagando el dispositivo, más o menos me debe, sí, cabal, yo también soy Team Android. Todavía me debe 13,000 quetzales. Veo yo de que ella sacó un anuncio de un carro de que pues lo tenía ahí abandonado, que no le daba uso, ¿verdad? Y pues lo está rematando en justamente la misma cantidad. Y es un carro que yo había estado buscando desde hace tiempo. Entonces vengo yo y le digo, mira, Aida, fíjate que me interesa tu carro, entonces te lo compro, ¿verdad? Pero como yo le tengo que pasar 13,000 quetzales a ella y ella me debe 13,000 quetzales a mí, ahí hay una compensación, ¿verdad? Porque en ambos reunimos calidades de deudores y acreedores recíprocamente, ¿ya? Ahora bien, vamos a otra de las instituciones, nos vamos a saltar un poquito el Código Civil para que tener un poquito más de orden y pues de alguna manera comprender mejor esto. Tenemos la institución de la confusión, que la confusión es cuando en una misma persona, es decir, yo, Manuel Valiel, reúno calidades de deudor y de acreedor. Resulta ser de que, por ejemplo, mi primo, era muy cercano a mí, ¿verdad? Y de alguna u otra manera, pues él, dentro de su testamento, me dejó como único heredero o heredero universal a mi persona, ¿verdad? Pero yo hace unos meses, pues necesitaba plata para iniciar un nuevo negocio y pues yo recurrí a él porque pues yo sabía de que él tenía bastante plata que pues de alguna forma yo se lo podía ir reembolsando, y por la confianza que había, pues yo le presté plata. A la hora de que pues a él le suceda algo, supongamos de que lamentablemente falleció, ¿verdad? Pues obviamente surte los efectos del testamento. Y
obviamente todas las deudas, como todas las, ahí sí que acreedurías que él poseía, se transfieren a mi persona, ¿verdad? Y como tal, él era acreedor mío y yo le debí esta calidad de deudor y acreedor se reunió una misma persona. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una confusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se extingue la obligación. Así de sencillo. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Bueno, luego vamos a ver el tema de la remisión. Que la remisión va a ser tal cual el perdón de la deuda como tal, ¿verdad? Veo yo de que, por ejemplo, Manu, pues sacó una deuda que pues, de alguna forma no puede pagar con mi persona. Entonces yo le digo, mira Manu, sos una gran estudiante, entonces, ¿sabes qué? Voy a proceder a una remisión, ¿verdad? Simplemente te voy a perdonar la deuda. Y por último, vamos a tener el tema de la novación. Que la novación va a ser el restablecimiento de alguna forma de un negocio primitivo y que las circunstancias en las que se dieron el negocio primitivo son cambiadas por las partes de tal manera de que ya no es que exista o como tal subsista el negocio jurídico anterior, sino que se cambia a uno nuevo completamente. Pero con los mismos plazos, con las mismas, digamos, condiciones, con las mismas, o con los mismos aspectos accesorios del negocio primitivo anterior, ¿verdad? Entonces existe una suplantación de negocio, por eso se llama novación, es algo nuevo, ¿verdad? Novación. Y pues en cuanto a la extinción como tal, pues vamos a ver de que básicamente eso es, y se agrega una quinta que a mí se me había estado olvidando, que es la prescripción. La prescripción es el término por el cual una obligación como tal perece, ¿verdad? Una obligación, o más bien el derecho de exigir el cumplimiento de esa obligación perece. ¿Por qué? Porque así lo manda la ley, tal cual. O sea, es un término establecido por la ley misma, ¿verdad? Y vamos a ver de que existen dos clases de prescripción. Una, como tal, una interrupción a la prescripción. Bueno, como tal, se pueden suspender la prescripción, mejor dicho, más que dos clases de prescripción. Que pues vamos a ver de que van a ser la prescripción, la interrupción de la prescripción y la suspensión de la prescripción. Y pues como tal, pues ya ustedes lo vieron dentro de la clase, ¿verdad? La prescripción se va a interrumpir por todos los supuestos que establece el artículo 1506. Y se va a suspender por todos los artículos del 1505, ¿verdad? Y existen distintos plazos según sea la obligación de que estemos observando. Pero básicamente estos plazos van a aplicar en cuanto a la prescripción como tal. Es decir, va a perecer nuestro derecho a reclamar contra otra persona, un órgano jurisdiccional, y luego ustedes se recuerdan en la división de las obligaciones qué pasa cuando cuando perece ese derecho de reclamo. A ver quién se recuerda. ¿Qué sucede cuando perece ese derecho de reclamo? Es decir, cuando ya estamos fuera de la prescripción, cuando ya culminó ese plazo de la prescripción. ¿En qué tipo de obligación se convierte la obligación que teníamos al principio? Natural. Excelente, Luis. Me llegas. Súper. Y pues bueno, básicamente eso es lo que entra en el examen. Y vamos a ver que todo lo referente a la extinción de las obligaciones va a entrar desde el artículo 1000. Vamos a ver si lo encuentro, que está desde el artículo 1469, 1469 al artículo vamos a ver al artículo 1516, 1516.
Y pues bueno, básicamente con eso terminamos y culminamos derechos civil 3, ¿verdad? Adelante, Maribel. Gracias, licenciado, perdone. En la prescripción dijo que era la donde se suspendía y era la... ¿Qué otra, perdón? Se interrumpe y se suspende, Ah, ¿verdad? se interrumpe y se suspende. ¿Y la suspensión es en 505 o no? Perdón, es que no Ahí escuché. tal cual el epígrafe les indica cuál es la interrupción y vamos a ver, se los voy a decir. Es que la interrupción está en el 1506. Correcto, entonces el 1505, si no me recuerdo, sería el de la suspensión. Va. Gracias, licenciado. 1505, correcto. La suspensión ocurre a partir del artículo 1505, ¿no? Que pues ya sus efectos lo vamos a ver dentro del repaso para que ustedes se recuerden, ¿verdad? Esto era una forma de pincelazo o de recordatorio de qué es lo que les viene, ¿no? Y pues bueno, como les decía, no sé si existe alguna duda con todo lo que acabamos de establecer, una duda previa. Bueno, entonces miren, yo la verdad es de que les agradezco a cada uno de ustedes, ahí sí que la paciencia que han tenido con nosotros, ¿verdad? Asimismo, pues la oportunidad que ustedes nos dan, pues para de alguna forma aportarles un poco de conocimiento que en su momento el licenciado obtuvo y el que en su momento el licenciado me brindó, y pues un poquito de mi experiencia, digámoslo así, me ha podido experimentar o he podido experimentar para trasladárselo a ustedes. Y pues créanme que todos sus comentarios son más que bienvenidos, ¿verdad? Cualquier observación de que ustedes tengan hacia nosotros las recibimos muy bien, y ustedes saben de que en cualquier oportunidad de que nosotros tengamos demás, a mí me cuesta particularmente contestar mucho el teléfono, lo admito, y mil disculpas por ello. Sin embargo, pues si son insistentes, muchos de ustedes han sido insistentes y saben de que yo siempre contesto, y pues de alguna forma les puedo brindar alguna ayuda, y no solo referente a este semestre o a otros semestres, sino que ya en los procesos de tesis o en procesos de privados, para mí va a ser todo un honor pues poderles apoyar. Me encantaría, pero no sé si ustedes están en la disposición de realizarlo, ¿verdad? Que me enciendan su camarita, ¿verdad? Me gustaría hacer esto. Enciendan su